y bienvenidos y bienvenidas a nuestro ciclo de conversatorio sobre mujeres que nos inspiran y con sus luchas, con sus vidas y con sus actuaciones. Hoy tenemos el placer, un enorme placer, de recibir a Céline Magnese de. Céline es escritora camerunesa y emprendedora, ingeniera, la fundadora de la asociación AFAMIR, que es una asociación para el bienestar de las mujeres y las familias en zonas rurales. ¿Se me escucha? Se había apagado un momento. Sí, se te escucha, Sonia. Y es profesional de la hostelería y del turismo desde muchos años. Céline ha escrito en 2019 la obra titulada Me llamo Canelo, que es el retrato de la trayectoria de una mujer camerunesa que describe sus experiencias desde su pueblo en Camerún y su migración a España. Sin tardar más, Céline, te paso la palabra, a ver si nos puedes decir algo más sobre ti, sobre tu vida, sobre tu trayectoria personal como mujer, como luchadora y todas estas iniciativas y todas estas profesiones, que son muchas, que llevas. Te paso la palabra, Céline. Hola, Céline, ¿me oyes? Pues, muchísimas gracias, Sonia. Sí, yo te oigo, no te he oído muy bien, pero ya sé más o menos lo que me has hecho como de ahora sí. Bueno, ya puedo hablar. Has terminado de... Ya puedo hablar. Sí, sí. Solo estamos para escucharte. Muy bien. Muchísimas gracias, Sonia, y buenos días a todos los que se han tomado la molestia de acercaros aquí a escucharme, a escucharnos, porque yo creo que no voy a ser la única persona en hablar aquí. Pues nada, es un placer representarme. ¿Cómo hablar de mi persona en pocas palabras? Es que hay tantísimas cosas que decir. Yo soy Céline Magnese Sika, como ha dicho Sonia. Soy camerunesa, soy madre, esposa, educadora, porque estuve trabajando, yo soy profesora de español de formación y estuve trabajando en uno de los liceos de Camerún y luego en la Universidad de Chang en Camerún. Estuve ahí trabajando durante dos años y luego me fui de Camerún porque mi esposo, bueno, pues lo trasladaron a Kenia, a Burkina Faso primero, luego a Kenia, donde sigue viviendo ahora. Y también soy profesional de turismo. Siempre me han gustado los hoteles, no sé por qué, y tuve la oportunidad de viajar a Canadá para estudiar gestión de hoteles y también estuve trabajando ahí durante una temporada y luego me vine a África, porque África, yo pienso que debo estar en África, que África me necesita y yo debería estar en África. Y pues también soy escritora, llevo escribiendo desde hace 2004, he escrito poemarios, antologías de poemas, antologías de cuentos. Mi primera y última novela es Me llamo Caneve, y otros manuscritos están en camino y en breve voy a publicar otro libro. Bueno, pues eso es lo que puedo decir globalmente, generalmente. Soy una mujer, soy madre y he dicho, el pasado lunes estuvimos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Tuve la oportunidad y el privilegio de recibir un premio para el trabajo que llevo haciendo con mi organización AFAMIR desde 2002. El premio ofrecido por la Fundación La France Engage en reconocimiento del trabajo que llevamos haciendo desde hace casi 20 años en Bansoa, mi pueblo en el oeste de Camerún.
Y fue una oportunidad para mí para hablar la mía, mujeres en Camerún y en África en general, porque estuvimos en los logros, celebramos logros, porque la sociedad de hoy no tiene muy poco que ver con la sociedad de los años 60, por ejemplo. Podemos votar, podemos ir al colegio, podemos viajar, podemos abrir una cuenta bancaria sin el permiso de nuestros esposos o de nuestros padres. Podemos hacer un montón de cosas, pero todavía faltan un montón de cosas. Nuestros derechos siguen siendo pisoteados. Es una vergüenza, diría yo, que estemos viviendo en el siglo de las posibilidades, de todas las posibilidades, pero que haya niñas que sigan sin poder estudiar, por ejemplo. Que haya niñas que sigan sin poder acceder a un producto tan básico y tan importante como las compresas. El premio que recibí el otro día lo voy a utilizar para producir compresas reutilizables, porque aunque parezca mentira, muchas niñas siguen sin ir al colegio, se pierden días de clase porque no tienen acceso, porque no pueden comprar ese producto. Y eso no debería ser. Hemos ido a la luna y nos hemos vuelto, pero somos incapaces de hacer respetar este derecho fundamental, que es un derecho humano. Si en las plazas y si en los espacios públicos tenemos papeles, el papel higiénico gratuito, ¿por qué no deberíamos tener compresas, por ejemplo, en los colegios, en las universidades? Yo cuando estuve trabajando en la Universidad de Chang, yo era profesora, pero también era consejera, porque se me acercaban las chicas, las estudiantes, para pedir compresas, para hablar de los problemas que tienen para acceder a las compresas. Eso no debería ser así. Entonces, ser mujer es muy, muy complicado. Ser mujer es complicado. Ser mujer africana es complicado. Ser mujer migrante, porque también tuve que emigrar a España para estudiar, y estuve ahí estudiando, preparando mi doctorado durante 5 años, y no fue nada fácil. Y como yo, la realidad de las migrantes en España es muy clara en España y en el mundo. En realidad ya era distinta de un montón de mujeres que llegan allí a veces sin papeles y tienen que luchar, tienen que solucionar una cantidad increíble de problemas para poder sobrevivir. Una realidad que yo comparto en mi libro, porque ser escritor para mí es ser muchas cosas, es contar África, contar las realidades de las mujeres africanas en África, pero también fuera de África. Que las que hemos tenido la oportunidad de estar fuera de nuestros países, tenemos que contar la vida tal como es. Las que están en el país y quieren salir. ¿Por qué quieren salir? Por muchísimas razones. Porque quieren buscarse una vida mejor, porque quieren, por muchísimas razones. Pero a veces nos equivocamos. Pensamos que el Eldorado sigue existiendo. Ya no existe. No existe. La vida fuera es dura. Y si no estás preparada, como la protagonista de mi novela, me llamo Kanebe, vas a sufrir muchísimo. Vas a sufrir. Y si tú no tienes fuerza, la fortaleza necesaria para poder aguantar y seguir luchando, no, te vas a dejar la piel en la aventura. Entonces, eso es. Yo soy, a veces me dicen, tú eres feminista, es que las feministas de hoy en día es que quieren ser los hombres, quieren ser como hombres, están reivindicando derechos, es que la mujer nunca va a ser como el hombre. Yo no quiero ser un hombre para nada, yo soy mujer, a mí me encanta ser quién soy, a mí me encanta ser mujer, a mí me encanta ser madre, yo tengo hijos, vamos, entonces, no, lo que queremos, si ser feminista es reivindicar una igualdad de derechos, porque para mí el ser feminista es eso, reivindicar una igualdad de oportunidades, una igualdad de derechos, para poder ser capaz de poder disfrutar de las oportunidades de desarrollo que nuestro entorno nos ofrece, lo cual no es una realidad para un montón de mujeres. Si no puedo acceder a un crédito porque no tengo garantías,
Y la garantía, ¿qué suele ser? La garantía suele ser un trozo de terreno, suele ser una casa, y las mujeres, muchas mujeres, por lo menos en mi comunidad, yo soy Bamileke del oeste de Camerún, en mi comunidad no podemos heredar, no es fácil heredar. Podemos ser 50 niños, por ejemplo, 49 hijas y un hijo, y la persona que va a heredar es el hijo, simplemente porque es hijo. Y no hay derecho. Deberíamos tener los mismos derechos a heredar. Yo puedo acudir a una sesión, a una formación a las 6 de la tarde o a las 8 de la tarde porque soy madre y tengo que volver a casa, preparar la comida para mi familia, hacer un montón de cosas en casa porque la responsabilidad de las cosas de casa son mías, porque soy mujer. Entonces yo no estoy de acuerdo, porque no está escrito en mi frente que como soy Celine, tengo que hacer todo lo de la casa, no puedo, no. Entonces, mi reivindicación es esto, que tengamos los mismos derechos, yo preciso, los derechos. Yo no quiero ser un hombre, para nada. Simplemente exijo que hasta aquí hemos llegado. Por supuesto, hemos obtenido logros, hemos obtenido un montón de cosas, pero aún falta. Falta destruir, falta desarraigar todas esas costumbres que nos condenan, que nos limitan. El patriarcado sigue. El patriarcado sigue machacando, destruyendo cuerpos, robando sueños, limitando horizontes y posibilidades a las mujeres. Y eso no puede ser. Yo quiero que mañana las niñas de mi pueblo, de mi entorno, las niñas camerunesas puedan soñar y realizar y ser lo que quieren ser. Pero hasta ahora, no es esa realidad para muchas personas, todavía es un sueño. Y eso es lo que quería decir. Yo no sé si tienen preguntas para mí, pues estoy dispuesta a Totalmente. Totalmente, Celine. Es que... Pues... O sea, te estaba escuchando y se me llena casi los ojos de lágrimas de joder. Una más que lo vive, que lo siente igual que yo. Y nada, ¿no? Simplemente decir que a veces nosotras reivindicamos también desde el feminismo de las mujeres africanas o desde los feminismos africanos, es que el feminismo al final no se cuenta, no es una lección que viene alguien y te lo da, es esto que sentimos nosotras desde la incomodidad de las situaciones que vivimos en el día a día, ¿no? Lo que describías antes, de cómo te sientes incómoda de tener que, bueno, tú tienes toda la carga de las responsabilidades que tienes y por la tarde tú vuelves a casa, los hijos te tienes que encargar tú, cuidar la casa te tienes que encargar tú, porque tú tienes un cartel así en el frente que pone que esto es la responsabilidad de Celine, más allá de esto, ¿no? Y entonces, que reafirma todas nuestras luchas, toda nuestra incomodidad ante tantas situaciones que a veces nos hacen sentirnos debajo de la humanidad y nuestras propias costumbres, lo que se llama nuestras propias costumbres, nuestras propias tradiciones, que a veces nos dejan nosotras a las mujeres más bajo que la tierra. Y entonces la siguiente pregunta que te quería hacer es que esta actitud, porque tú reconocerás que esto es un poco más allá de lo normal. Somos mujeres africanas, camerunesas, hay cierta trayectoria o ciertas cosas que vivimos juntas, todas, más o menos de la misma manera, pero la decisión de posicionarse y decir que esto me parece una injusticia frente a las niñas, frente a las mujeres, y yo dedico mi trabajo, mi escritura, mi energía en luchar contra esto, en sacar lo mejor de mí para poder transformar la vida de tantas chicas en la vida. Yo no sé, esta actitud que tienes, esta posición, porque es una posición, es una decisión personal, pero política también. ¿A qué se debe? ¿Hay algún motivo en particular que te haya hecho, que te haya llevado a tomar esta decisión, esta posición frente a la vida, a la situación de las mujeres? ¿O nos puedes contar un poco? Sí, mira,
A los 13 años me fui a vivir en el pueblo con mi abuela paterna y mi pueblo es uno de los pueblos más tradicionalistas de este país. Más lejos, casar y tener hijos. Una mujer que no está casada, no vale para nada. Y si estás casada, tienes que tener hijos. Y cuando miraba en mi entorno, yo tenía 12 años, yo dejé a mis padres y me fui a vivir en el pueblo. Tradicional, todo el mundo está casado, las chicas, mis compañeras de clase, de un día a otro, de un día para otro, porque las han casado, Y te estoy hablando de chicas de 14, 15 años. Esa era la realidad que vivía yo, que había en mi entorno. O sea, yo miraba y decía, pero yo no sé por qué, pero siempre había pensado que otra vida podía ser posible. De todas formas, yo no me quería casar a los 15 años. Yo lo tenía muy, muy claro que iba a estudiar hasta, no sé, mis tíos para casarme, porque para ellos lo mejor que le podía ocurrir a una chica era casarse. Pero yo no veía las cosas así. Pues había luchas, había discusiones siempre, y yo conseguí obtener mi título y me fui a vivir a otra ciudad. Pero hablando con otras mujeres, mirando mirando lo que pasaba y lo que sigue pasando en mi entorno, me di que así no podíamos continuar. En 1996 yo obtengo una beca y voy a estudiar a España para doctorarme. Y llego a España en un momento en que hay un brote de xenofobia con la invasión, como decían en aquel momento, con una invasión de migrantes que llegan para buscarse una vida mejor. Y al hablar con el director de mi tesis, yo le digo, mira, yo creo que si eso pasa es porque los españoles no nos conocen a nosotros. Porque si conoces a una persona, no te va a dar miedo. No te va a dar miedo. Si no me conoces, entonces tú te dices, oye, esta que llega a ver qué viene a hacer aquí, a lo mejor me va a robar mi trabajo, a lo mejor. Entonces no vais a poder llevar bien. Y yo le dije, mira, yo voy a preparar mi tesis en la literatura, voy a hacer la literatura comparada, comparar la literatura oral de mi país con la literatura oral de España, porque una de las mejores formas para conocer a un pueblo es escuchar cómo habla, lo que dice, qué dice. Y nosotros hablamos a través de la literatura, escrita o oral, contamos cosas, nuestros logros, nuestras penas, nuestros sueños, lo contamos todo ahí, en las canciones, en los cuentos, todo está allí. Entonces decidí trabajar en ello. Y para preparar mi tesis tenía que volver a Camerún para hacer el trabajo en terreno, recoger todo el corpus, los cuentos y lo demás. Las mujeres son las que cuentan aquí, son monumentos vivos que cuentan. Entonces, al hablar con ellas, me cuentan los cuentos, pero luego me cuentan también su vida. Otra versión, otras cosas que hasta entonces no sabía. Y me doy cuenta de que hay una injusticia tremenda y que hace falta cambiar, que hace falta hacerlo. Entonces digo, yo he tenido la suerte de estudiar, de llegar donde estoy, y no puedo sentarme tranquila, no puedo terminar de doctorarme y seguir trabajando, porque en aquel momento yo ya era profesora de español en uno de los colegios, en uno de los liceos de mi pueblo. Dije, no, yo voy a acabar con doctorarme, volver a Camerún y trabajar, cobrar mi sueldo cada mes y a disfrutar de la vida, no. Yo me siento comprometida. Yo soy ciudadana y me siento violentamente interpelada como para sentarme y no hacer nada. No, hay que hacer algo. Porque pasan cosas feas, tan feas que yo como Celine soy una persona, yo no quiero sentarme y no hacer nada. Yo lo voy a intentar hacer algo lo que puedo con lo que sí empecé a pensar
posibilidad de crear una ONG para trabajar con ellas. Pero antes de ello, con mi otras personas de mi pueblo, empezamos creando una especie de banco tradicional, lo que llaman en inglés credit union, una cooperativa de banco en el pueblo que no había. Y la gente no tenía acceso a fondos, las mujeres sobre todo no tenían acceso a fondos. Y ya sabemos que en los pueblos, en mi pueblo por lo menos, las que llevan sus casas son las mujeres. Estamos en la poligamia con hombres que pueden tener hasta 50 esposas. Ya dirás que un hombre que tiene 50 mujeres no puede cuidar a 50 mujeres, no, y ni hablemos de los niños. Entonces, cada mujer tiene que hacerse cargo de sus hijos y es su responsabilidad. Cursos para empezar o desarrollar en general, pero el banco para poder solicitar crédito. Y durante nuestros encuentros, ellas me hablan, hablando de sus problemas, que tenemos que tener una partida donde dejar para ir a trabajar, para ir a comer. Hemos perdido a Celine un momento. Yo creo que serán problemas de cobertura. Mientras se vuelva a conectar, pues nada, agradeceros a vosotros que estáis ahí, y vosotros y vosotras que estáis ahí conectados. Y nada, que podéis ir subiendo vuestras dudas, vuestras preguntas a Celine, aprovechar que ya la tenemos aquí en el directo directamente. Mira, que ya está aquí de nuevo. y nada, una trayectoria bastante inspiradora. Bueno, de nuevo, lo que estaba diciendo. Sí. Gracias, puedes seguir, puedes seguir. Vale, muchísimas gracias, Sonia. Lo que estaba diciendo, pues motivación hay, porque estamos viviendo en un mundo donde pasan cosas muy feas que normalmente no debería dejarnos indiferentes. Siempre hay motivos para hacer algo y siempre es el momento adecuado para hacerlo. No podemos decir lo haré mañana cuando tenga esto, cuando tengo aquello. No, yo empecé con lo que tenía y con nada, porque la primera guardería que yo establecí en mi pueblo, yo la establecí con los juguetes de mis propios hijos y con la ayuda de unos compañeros, de unas amigas que me dieron juguetes también, unas amigas, unas chicas que vieron mi proyecto en internet desde Barcelona, unas gemelas que vieron mi proyecto en internet y estuvieron con nosotros en el pueblo durante un mes, ayudándome a pintar las mesas y las sillas de los niños, las paredes de la casa de mi suegra, porque la primera guardería era la casa de mi suegra en el pueblo. Entonces, empezar con lo que tenemos, porque lo más importante es la voluntad y la idea. Donde hay voluntad hay camino, y siempre hay camino cuando queremos hacer cosas. O sea que motivación hay y motivación sigo teniendo, porque miro y lo que estaba diciendo, hay logros, hemos conseguido cosas. Estoy aquí hablando, he viajado a España, he estudiado a España, estáis sentadas ahí, estamos aquí comunicando, la tecnología lo dominamos y todo, pero hay un montón, hay millones de gente que no pueden hacer, que no saben leer ni escribir. Y es una vergüenza este siglo de todas las posibilidades. Por eso sigo luchando y no pararé hasta que no haya razón para celebrar el 8 de marzo, porque si celebramos el 8 de marzo es porque algo falla. En un mundo normal, todo el mundo debería tener derechos respetados, celebrados, promocionados. No debería tener un día especial al año para decir, oye, tenemos que celebrar porque la mujer tiene derechos. No. Entonces, seguiré luchando hasta que no haya motivo para celebrar el 8 de marzo. Totalmente de acuerdo. A luchar hasta que dejemos de celebrar el 8 de salir a las calles el 8 de marzo para reivindicar nuestros derechos. Muchas gracias, Celine. Bastante inspirador todo lo que me estás contando.
Y lo que estás recalcando en verdad es que cuando yo te escucho hablar, tú hablas de esta iniciativa, ¿no? De la cooperativa, de bancos, o sea, estás haciendo alusión a la independencia económica de la mujer, el proyecto de la guardería, porque en verdad las personas a las que directamente benefician el poder dejar a tus hijos en una guardería, irte a trabajar y liberarte un poco, ¿no? Entre comillas, es a las personas que a la que directamente beneficia eso, es a las mujeres. Y aquí en África todavía es que está siendo un fenómeno bastante nuevo, pero muy nuevo en el sentido en el que en las zonas rurales, o sea, las mujeres, las madres, yo me acuerdo de mis recuerdos de infancia, que cuando íbamos al pueblo de vacaciones, nos íbamos al campo con mi madre. Mi madre ha tenido 5 hijos, 5 hijas, y nos llevaba al campo, o íbamos con la abuela o lo que sea. O sea, en verdad, estas iniciativas van totalmente en el sentido de llegar, de mover las líneas de la emancipación de la mujer y de su independencia, de su propio protagonismo, ¿no? en su propia vida. Entonces yo te haría la pregunta, o sea, ¿qué reflexión harías tú sobre el hecho de que la mujer tiene que ser ella misma el centro de preocupación, tiene que ser ella misma el centro de todas estas actuaciones? Yo no sé si me explico bien. La importancia de que las mujeres sean ellas mismas las propias protagonistas de estas luchas y de las luchas de su liberación. ¿Qué reflexión harías tú acerca de esto? Porque es totalmente lo que estás describiendo. Sí, me parece, lo que dices es, vamos, lo dices perfectamente. La que tiene que estar al pie de cañón es la mujer. Tiene que ser actor, mira, la principal, o sea, la persona que, porque dime, si no estamos en mesa a la hora de la toma de las decisiones, si solo hay los hombres, nuestros maridos, hermanos, hijos en la mesa, ¿cómo quieres tú que piensen en nosotras? No, e incluso si piensan en nosotras, hay realidades que no conocen. Hay realidades que no conocen. Entonces, para ellos tendrán otras prioridades. Por lo tanto, tiene que haber mujeres en la mesa, no solo dentro de la casa, sino sentadas a la mesa, donde hablan libremente, sin ninguna presión. Tenemos que estar presentes. Por eso, el otro día, el lunes, después de recibir el premio en el Instituto Francés, hubo un debate hablando del liderazgo femenino. Y las mujeres que estaban allí en el panel dijeron algo que me llamó muchísimo la atención y dijeron, no podemos sentarnos en casa, en nuestras cocinas, hablando, quejándonos y dejando a otros todo el protagonismo. Tenemos que empezar, tenemos que hacer algo. Y de la noche a la mañana no podemos ser vicepresidenta de la Asamblea de Camerún, por ejemplo. No, tenemos que empezar en nuestra localidad, en el pueblo donde estamos. Y hablar sin miedo. Da miedo, pero que somos las actrices, nadie lo va a hacer por nosotros. La gente puede caminar con nosotras, pero no puede caminar por nosotras. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Yo tuve esa iniciativa porque las mujeres de mi localidad, de mi pueblo, no podían. El problema estaba allí. Pero a ellas les faltaba alguien para liderarlo, para el proyecto. Y me vieron a mí, me hablaron de una de sus dificultades, porque era una. Y efectivamente no había ninguna guardería en el pueblo. Ninguna. No había ninguna guardería. Y pasaban cosas muy feas. Hay una imagen que tengo en mi despacho en el pueblo de dos niños que no llevaban desnudos casi. Uno estaba durmiendo, niños de 2 o 3 años. Uno estaba durmiendo y el hermanito estaba sentado al lado, fuera, descalzos, sin nada. Y pasaban los días así. Y como ellos, muchísimos niños pasan el día así. No tienen nada para comer, están solos y cualquier cosa puede pasar. Y ahora con el tráfico de los niños, ya te puedes imaginar lo que pasa.
Entonces las mujeres se quejaron, necesitamos una guardería, un local bien arreglado con adultos para cuidar de nuestros hijos cuando estamos trabajando en el campo o vendiendo en el mercado o lo que sea. Y yo puse la guardería con mis amigos y mis contrapartes españolas, porque hay que recordarlo. Solos no podemos llegar, no podemos hacer, nos las arreglamos, pero siempre se necesita ayuda. Entonces mis contrapartes españolas me ayudaron a montar la primera guardería y luego a construir los 2 colegios que tenemos hoy en día. Y si me están escuchando mis contrapartes de Valladolid, amigos de AFAMIR, que siempre nos han acompañado desde el comienzo hasta la fecha, tenemos 2 colegios estupendos, con el ciclo completo, la guardería, el ciclo primario, con autobuses, con salas de informática, con biblioteca, todo está allí como si estuviéramos en París y estamos en mi pueblo, ¿sabes? Porque pensamos que los niños de los pueblos también se merecen cosas bonitas, se merecen un entorno bonito, estupendo, moderno, donde puedan estudiar y prepararse a un futuro mejor, para sí y para sus familias, porque si triunfan, también triunfa la familia, triunfa la comunidad, triunfa el país entero. Entonces, las mujeres tenemos que estar al centro de eso. Tenemos que conducir el coche, no podemos decir, y los otros solo pueden ser pasajeros a nuestro lado, pero las que tenemos que conducir somos nosotros, hablar de nuestras realidades, de nuestras necesidades que son específicas, distintas, porque nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Por eso mi vida en el pueblo es esto, hablar con las mujeres, animarlas a poder expresarse, a poder subirse al carrito. No es nada fácil porque ya sabes, la política, las cosas, unas personas me ven como, sí, a mí me gustaría que mi hija también fuese como tú, que pudiera, pero no se atreven a pagar el precio, si puedo expresarme así, porque si quieres que tu hija sea como Celine mañana, pues tienes que mandarla al colegio, tienes que pagar la matrícula, tienes que estar allí para acompañarla, es un largo proceso y tienes que cambiarte el chip y dejar de pensar que la educación solo es para los chicos, que las chicas cuando ya tienen su bachillerato es mucho, como a mí me dijeron. A mí me dijeron cuando tuve mi beca con la Agencia Española de Cooperación Internacional, cuando tuve la beca para ir a doctorarme en España, la gente me preguntaba, pero Celine, ¿qué buscas? Ya tienes trabajo, ya tienes esto, ya tienes... ¿Pero qué buscas? Es que con eso es más que suficiente. Que no es suficiente. Tenemos el derecho a soñar. Yo quiero soñar, yo quiero alcanzar mis posibilidades, todas mis posibilidades. El hecho de ser madre, esposa, hija, no debería ser un obstáculo para mí. No debería ser un obstáculo. Yo quiero poder desarrollarme, desarrollar todo mi potencial sin ningún impedimento. Y estamos trabajando precisamente porque no haya estos obstáculos, para que las niñas puedan ser lo que quieran mañana, porque es posible. Cuando las condiciones están reunidas, las posibilidades son infinitas. Eso quería añadir. Jolín, Celine, que yo tengo ya la libreta llena de apuntes. Yo creo que voy a pasar toda la semana poniendo frases tuyas en mi Facebook, a ver si va a motivar a las hermanas. Que no nos hemos confundido, ¿eh? Es mujeres que nos inspiran. Eres una verdadera fuente de inspiración para las hermanas, para nuestras madres y para nuestras luchas. Me encanta lo de cambiar el chip, de verdad. Me encanta lo de cambiar el chip. Sí, hay que cambiarlo, porque lo más importante, lo más difícil es la mentalidad. Es la mentalidad. Puedes construir los mejores colegios del mundo, puedes construir, no sé, las empresas, lo que quieras, pero si la gente sigue pensando de una forma determinada, no lo vas a lograr, nunca lo vas a lograr. Entonces la gente tiene que cambiar su forma de pensar, cambiar de mentalidad para saber que estamos viviendo en el siglo XXI y que hay cosas que ya no se pueden tolerar, cariño. No, ya no se pueden tolerar cosas. Como por ejemplo, el otro día, en noviembre, me enteré de que mi vecino directo había casado a mi hija.
17 años. La pequeña repetía el bachillerato y así de la noche a la mañana la niña no aparece por ningún lado y cuando pregunto me dice que la habían casado. ¿Cómo que han casado? 17 años. Es que ella, mira, es que ya no teníamos dinero para pagarle su matrícula y pagar otras cosas como compresas y cosas. Y está casada, 17 años. Una niña pero que muy inteligente. Casada. O sea, y en breve estará embarazada y va a empezar a tener hijos y pues, o sea, ni casan en su futuro, porque si se casa no es para ir al colegio. Ya es esposa y tiene que cumplir con las responsabilidades Eso son cosas que no. ¿Y por qué pasa eso? Porque los padres siguen con esa mentalidad de que lo mejor que le puede ocurrir a una niña es casarse. O sea, los padres, para ellos, no piensan que lo están haciendo mal. No, para ellos es lo mejor. Si tiene un marido, yo no conozco al marido, si tiene dinero, yo no sé. Para ellos, lo más importante para ellos es que su hija se pueda casar. El resto, no, deben cambiar. Porque es niña, porque es una niña. Ahora puedes realizar sus sueños porque está casada. Cosas así. Tener la posibilidad de elegir el destino que queremos tener. Vivir la vida que deseamos y que nos merecemos. Podemos ser más cosas, o sea, madre, pero más cosas también. Y hoy en día hemos demostrado, las mujeres africanas estamos demostrando que somos capaces de hacer cosas. Somos capaces de hacer cosas si las condiciones están reunidas y si tenemos oportunidades, porque sin oportunidades nadie puede brillar. Aquí mismo, el otro día en la presentación, en el debate en el Instituto Francés, había la vicepresidenta de la Asamblea Camerunesa. El otro día nombraron a la ministra, la primera ministra de Togo, es una mujer. En Liberia, allí estuvo la Madame Ellen Johnson, que fue presidente durante casi 10 años. En Etiopía, la presidenta de Etiopía es una mujer. En Gabón, la primera ministra era una mujer. O sea, las mujeres, el otro día nombraron a la nigeriana como directora de la Organización Mundial del Comercio. Y la Unión Africana estuvo dirigida durante un montón de años por una mujer, una surafricana. Las mujeres pueden, y estoy hablando de mujeres en las cúpulas gerenciales. No estoy hablando de las mujeres que todos los días ahí fuera están realizando cosas tremendas, porque pueden, somos líderes desde que nacemos. Somos líderes natas y hacemos cosas, un montón de cosas. Y si nos dan, y si crean condiciones para que podamos hacer cosas, vamos a triunfar más, porque ya estamos haciendo mucho con lo que tenemos, o sea, muy poco y a veces nada. Estamos trabajando para crear esas condiciones necesarias para que la mujer pueda seguir participando. Yo no quiero decir para que la mujer pueda participar, porque ya estamos participando, cada una con lo que tiene y donde está. Queremos esa igualdad de oportunidades para que podamos desarrollar todo nuestro potencial. Porque tenemos, coraje tenemos, fuerza tenemos. Es que no nos falta nada. Lo único que nos falta son oportunidades. Y estamos aquí para crearlas. Y estoy haciendo mi parte, tanto con la organización que yo creé y como mis escritos. Porque mis libros, tanto me llamo Canebe, yo no tengo una copia aquí, como el libro de cuentos que tengo aquí. El libro de cuentos no está en Camerún. Yo estoy viendo ahora cómo organizarme para que lo podamos tener en Camerún. Todos mis libros están atravesados por el feminismo, la lucha, la reivindicación por la igualdad de derechos. Porque todos tenemos derechos que tienen que ser respetados, reconocidos, respetados, promocionados y aplicados. Es una problemática que no sé decir, yo la vivo, la problemática, todos los días, yo la vivo.
Totalmente, totalmente. Yo estoy con muchas ganas de ir al oeste a conocer tus proyectos, ¿eh? Y todo lo que haces ahí. Ya tendremos la ocasión, ya que te tengo ahí. Pues mira, tengo este libro, yo no sé si le conoces, o a la escritora, si la conoces. Es que en verdad, este libro me lo regaló mi marido hace como un año. Me dijo, mira, señora feminista, otra más, parece que es otra feminista. Y ha sido un regalo, un súper regalo, poder leerlo y poder conocerte a través de este libro. O sea, he tardado un año en conocerte en persona, pero yo quiero pensar que ya había aprendido a conocerte a través de este libro. En verdad, qué te llevó a escribir este libro, Celine? Mi literatura, lo que escribo, yo pienso y estoy convencida, porque lo he hecho, que la literatura nace de la vida y vuelve a la vida para mejorarla. O sea, me llamo Caneve, nace de la vida. No es mi autobiografía. La gente piensa que Caneve soy yo. No, Caneve es el conjunto para construir el personaje de Caneve. He sacado inspiración de un montón de personas que se han topado, con las que me he encontrado en la vida, tanto aquí en África como en el mundo, en España, en Inglaterra, en Canadá, porque yo he viajado mucho y siempre estoy con mujeres. Cuando viajo estoy con mujeres, no solo las mujeres occidentales, pero también las mujeres africanas que están fuera. Estoy con ellas, hablo con ellas y me doy cuenta de lo que viven. Y yo he vivido en el extranjero, o sea, que yo conozco, hay realidades que yo conozco. Por eso cuando estábamos preparando la publicación de Me llamo Caneve, me llamó mi editorial y me dijo que teníamos que modificar algunas cosas en el libro. Y yo le dije, lo siento mucho, pero no voy a mover ni una coma, porque lo que cuento allí, lo que cuento en el libro, por cierto, no es mi realidad, pero nace de la realidad, nace de la vida. Y me dijo, el racismo del que hablas en el libro no es real. Yo le dije, pues eso dirás tú, no eres negra, yo soy mujer, yo soy africana, yo soy negra, y las cosas que cuento son cosas que nosotras las africanas vivimos, tanto en España como en cualquier otra parte del mundo. Y yo también he vivido un montón de cosas que cuento en este libro. Así que lo que me lleva a escribir es esto, realidades que no me gustan, cosas que no me gustan. Cosas que no me gustan. Mujeres que nacen, incluso antes de nacer, ya están casadas. O sea que sus padres, porque mi padre tiene un amigo muy, muy querido, le dice, oye, mi mujer está embarazada y si el bebé es una niña, pues será tu mujer. Y cuando nace el bebé, es una niña, pues la casan con un abuelo, con un señor que podría ser su abuelo, simplemente porque su padre hizo una promesa a un amigo. Esa es la historia de Caneve. La casan a un señor, llega en un matrimonio donde hay varias mujeres, pues, y la poligamia es una situación, es una realidad que bueno, hay gente a la que le gusta la poligamia, pero la verdad, yo no sé, a mí no me gustaría encontrarme en un matrimonio con 3, 4 o 5 otras mujeres, ¿no? Entonces, tiene hijos, luego su marido se muere, la quieren casar con el hermano del difunto esposo. Son realidades que existen. Yo tengo la mujer de mi tío, de uno de mis tíos, a ella le pasó eso. Mi tío se murió y la querían casar con el hermano con mi otro tío. Y tengo muchos otros ejemplos como este. O sea que es una realidad. Entonces Caneve se escapa y dice, no, hasta aquí. Me casaron, no tuve ninguna posibilidad de decir no, pero ahora yo digo, no me voy a casar con nadie, yo me largo de aquí.
No, ella no se larga, la echan, porque le dicen, oye, como no te quieres casar con otra persona en esta casa, pues fuera. Entonces se encuentra en las calles, tampoco se puede ir a casa de sus padres porque su madre le dice, no, Canebe, vuélvete a tu casa porque no, te casaste para no volver aquí, así que vete a tu casa. Entonces se refugia en la iglesia, luego se enamora del cura y se casan y viaja a España, y allí el racismo puro y duro, el racismo monstruoso, pues es víctima del racismo, una realidad que muchas conocemos. Yo no estoy inventando nada, es una realidad que nosotros vivimos todos. Para alquilar un piso, y yo estoy sentada en un... Se me acerca un señor de leer. Estoy leyendo un periódico en la parada de un autobús y me pregunta si sé leer. Me invitan a una comunicación en Huelva. Yo soy una de las presentadoras, tengo una comunicación y me pregunta mi colega, estamos en el panel, me pregunta si yo hablo español. El racismo es real, es algo real. Entonces, cuando la mujer, la señora de mi editorial, ella me dice que el racismo que yo pinto en mi novela es inverosímil, me dijo eso, es inverosímil. Yo le dije, no, es que tú no sabes de qué hablas. Y precisamente he escrito ese libro porque tenemos que contar nuestras realidades. A lo mejor tú no has vivido ningún racismo, no conoces el racismo que vivimos. Yo he vivido el racismo, la gente con la que el mundo en el que me muevo conoce el racismo todos los días, me hablan, me cuentan, y mi libro es para dar cuenta. Yo no estoy condenando a nadie, yo estoy contando porque mi papel de escritor, yo soy portavoz. Yo simplemente cuento, yo no hago ninguna interpretación, simplemente pongo los hechos para que nosotros digamos que el racismo todavía está aquí, puro y duro. Yo me subo a un autobús, estoy sentada en el autobús y se sube una señora mayor, yo me levanto, y le dejo mi asiento y la señora me dice, lo que os pedimos es que os vayáis a África. Ella me dice eso a mí. Estamos en España, estamos en Zaragoza. Me dice eso a mí. Y no, doy cuenta. Ahora que cada uno haga lo que quiera, pero la realidad es esta. Una realidad fea, muy fea. Porque en España, en Europa, en Francia, hay gente maravillosa. No estoy diciendo que todo el mundo, que hay racismo por toda parte. No, mis mejores amigos son españoles. Y yo creo que debería vivir en un país europeo, viviría en España tranquilamente, porque yo soy maña, vamos, Zaragoza es mi tierra preferida y no puedo ir a España sin darme una vuelta por Zaragoza. Así que, pero si veo algo que no funciona, lo cuento porque quiero que las cosas cambien y por ello estoy escribiendo lo que escribo. Entonces, problemáticas, inmigración, los derechos de la mujer, la corrupción, la guerra civil, hay muchísimas cosas que cuento en Me llamo Canebe. La línea directora es eso, los derechos de la mujer. Los derechos de las mujeres migrantes, las mujeres que no tienen derechos, que ven sus pisoteados aquí en África y luego en España también y en el mundo entero, porque voy a Canadá, lo mismo, racismo también en Canadá, en Estados Unidos, en España o en Francia, con todo lo que ha pasado en Estados Unidos, de las otras personas por policías. O sea, el racismo es una realidad que tenemos que tenemos que hablar de ello, de una manera u otra. Y lo que yo hago, lo hablo de ello con la herramienta que tengo, que es mi pluma.
es mi pluma. Vamos, por ahora, a lo mejor mañana me saldré a la calle a manifestarme, pero por ahora, como no se puede manifestar en muchos países africanos simplemente sin correr el riesgo de ser matado, por ahora lo que hago es hacerlo con mi pluma. ¡Qué tiro, Celine! Eso. Pues nada, qué bien, qué interesante lo que cuentas, ¿no? Cómo que se te llega hasta a preguntarte, a poner en duda lo que cuentas, no sé. O sea, no es un tribunal, no hay una medida de saber esto es verdad, esto no es verdad, hasta que uno lo viva, pues no lo puede saber y tampoco lo puede contar tal cual. Yo personalmente, la sensación, la reflexión que hice cuando yo leí este libro es que muchas de estas cosas, ¿no? O sea, incluso a veces dentro del mismo país se dicen que la forma de vivir, de ser, las vivencias de las mujeres, independientemente que seas del norte o del sur, del oeste o del este, son diferentes, somos tal, pero me ha encantado este punto de encuentro que yo he podido establecer al leer tu libro y la vida de la protagonista y lo que yo sentí cuando yo leí a la obra de Yaili Amal y la vida de sus protagonistas, ¿no? Porque al final esta literatura feminista que nace desde Camerún, desde la vivencia de las mujeres camerunesas o africanas, son cosas muy específicas que difícilmente a veces se entiende fuera del contexto africano. El hecho que cuentas, que yo lo he visto en tu libro de que una niña nada más que nace en el vientre de su madre ya le habían casado con un señor. Yo creo que fue al cambio de una deuda o algo así, y que es una realidad que es para los ojos o para la cabeza de la gente puede ser duro, pero esto es la realidad. Que a Caneve a los 13 años que su madre le diga, tu padre ha decidido, que tu padre lo ha decidido así. Yo tengo esta frase resaltada muy bien en el libro, tu padre lo ha decidido así y que tampoco yo como tu madre te puedo discutir. Y el reproche que le hace la niña a su madre es que tú no me estás protegiendo, tú no consigues ni a protegerme frente a esto, ¿no? Que son realidades y la poligamia llega muy joven en un matrimonio polígamo, cuenta todas las realidades de ahí, la realidad del VIH en las zonas rurales, que dentro de estos matrimonios también cómo va circulando enfermedades y tal, como nuestra realidad siempre la queremos asociar a la brujería o lo que sea, y el tratamiento, ¿no? Cómo nuestras sociedades tratan a las viudas. Hace poco yo vi un reportaje bastante fuerte sobre esto que describes, que una mujer se muere su marido, o sea, primero está el dolor de que acaba de perder la persona con la que ha compartido la vida. Y en el duelo, en las ceremonias del duelo, te someten a unas prácticas súper violentas y te ponen a casarte con el que era tu cuñado. Te lo imponen y te dice que es traición. Si tú no cumples con esto, te expulsan de la comunidad o te mueres o tus hijos les van a maldecir de por vida y todo esto. Y luego viene la realidad de la inmigración, que la heroína de tu libro, ¿no? Cómo el patriarcado que ha caracterizado su nacimiento, su vida, toda su vida en la que ha vivido, la ha llevado a salir fuera de su país, ¿no? A enfrentarse a otra realidad más dura, pues cómo son los niveles. ¿Y cómo piensas tú, Celine, que el patriarcado o el machismo lleva a las mujeres, condiciona la vida de las mujeres y les lleva fuera? ¿Qué reflexión haces tú acerca de esto? El patriarcado es una guerra. El patriarcado declaró la guerra a las mujeres desde el inicio de todo. Incluso antes de Eva ya existía, porque antes de Eva los derechos nos vejaron, o sea, nos robaron los derechos y siempre habían
habían querido encerrarnos en una caja, o sea, delimitar nuestros horizontes, hacernos pensar que somos tontas, que no podemos nada, que somos menores de edad. Somos menores de edad. El otro día leía un artículo sobre lo de la antigua Roma y Grecia, pues nada, que las mujeres tenían que vivir bajo el mando, bajo la autoridad de un hombre, podía ser cualquier hombre, el padre, el hermano, el primo e incluso el vecino, porque se consideraba que la mujer era y que no podía pensar por sí sola, siempre necesitaba orientación y todo eso. Entonces, naces en un contexto aquel y todo está organizado para que tú no salgas de este entorno y tú piensas que no, es que aquí no puedo hacer nada. No, no. Tú intentas ir a contracorriente, porque eso es lo que hace Caribe. Ella va totalmente a contracorriente. No le da miedo, sabe lo que quiere. No le da miedo, sabe que lo va a pasar fatal, pero lo hace. En España, cuando la cosa no funciona con sus suegros, ella se larga sabiendo, y estaban en el invierno, hacía un frío que te mueres, pero ella quiere marcharse porque sabe lo que quiere. Pero no sabemos lo que y otra vez vuelvo a lo de cambiar el chip. No es nada fácil cambiar el chip. Y ahora se me viene a la cabeza la historia de Ana Orantes, la española que a raíz su historia pues llevó España a cambiar totalmente de trayectoria y a decidir a sacar el machismo de los espacios privados y llevarlo a la pública, porque fue Ana Orantes vivió una vida horrorífica a mano de su marido, que la pegaba y acabó matándola. Solicitó el divorcio, muchos años no obtuvo el divorcio, pero finalmente pudo obtener el divorcio, pero la condenaron a seguir viviendo en el mismo edificio con su esposo, con su ex esposo. El ex esposo vivía arriba y acabó matándola y quemándola. ¿Entiendes? O sea, hemos conseguido más cosas. Lo que seguimos mucho queda por hacer. Tenemos que seguir, tenemos que tener la ayuda, no solamente de nuestras familias, porque el machismo, el terrorismo doméstico empieza en casa. Empieza en casa, porque el gobierno no puede hacer mucho si en casa no la cosa sigue igual. O sea, educar a la gente, educar desde la base las costumbres, que nosotras, las mujeres, las madres, porque también tenemos una parte de responsabilidad muy importante en la educación que les damos a nuestros hijos. Educar en el respeto de todos. Que si una persona te dice no, no es no. No es no. Y que tenemos derecho a pensar, a reflexionar, a soñar y a trabajar para conseguir lo que queremos. O sea, el patriarcado lleva allí desde hace un montón de años y seguirá si nosotros no nos comprometemos, cada uno donde está, con lo que tiene, a desarraigarlo. Y pasa por acciones sencillas, como por ejemplo eso en casa, a la hora de si estoy cocinando, estoy preparando la comida en la cocina, en lugar de llamar a mi niña, a mi hija para que venga a ayudarme, llamar también a mi hijo para que venga a ayudarme, porque las cosas empiezan así. Y si noto que hay un sexismo, un comportamiento sexista, porque a veces la gente adopta comportamientos sexistas, hay estereotipos, pero ni se dan cuenta de que están siendo sexistas, porque los educamos así para ser sexistas. Es un trabajo complicado que va a requerir y que requiere tiempo, dedicación, coraje para hacerlo, pero poquito a poco lo conseguiremos, y que es una tarea colectiva, no solamente, no nos vamos a sentar en casa y pedir y exigir a los gobiernos, al Senado, al Parlamento que saque leyes. Sí, las leyes están bien, un montón de leyes tenemos, pero luego a la hora de la realidad es distinta y nosotros somos los que vamos a aplicar las reglas, esas leyes. Totalmente. Totalmente, todo pasa porque al final, sobre todo en África, que es la realidad que más conozco y las experiencias del día a día, ¿no? Desde que
faltan leyes que protejan a las mujeres, porque una cosa así de fácil, cuando una mujer o una hermana se acerca a ti y te dice, es que mi marido me pega, es que me está pasando esto en casa, a veces se nos sale no fácilmente decirle, pues vete de ahí y vete de su casa. Y nos parece fácil a la hora de decirlo y tal, pero es que no entendemos que a veces que estas mujeres ni tienen casa, se va de ahí, pero ¿para ir dónde? O sea, tú te vas a quejar en una comisaría o me voy a quejar por mi hermana a la que le pasa esto. El propio policía gendarme es el que te dice, pues tu hermana, ¿qué ha hecho para que el marido le pegue? O sea, que está guay que somos feministas, luchamos, denunciamos, pero mientras no haya ningún tipo de acompañamiento, ningún tipo de sistema de protección de las mujeres africanas, camerunesas, sobre el terrorismo doméstico, como lo llamas muy bien, y es eso, pues nos quedará mucho camino, porque también la protección, el rol tiene el Estado tiene su responsabilidad de protección, de protector. Una cosa así de sencilla, que una mujer que tú sospechas que es víctima de violencia, pues no tenemos casas de acogida para mujeres en situaciones de tal. Yo la mayoría de los casos que yo he recibido, o de los pocos años, de la poca experiencia que he tenido acompañando a las mujeres víctimas de violencia, doméstica o de machismo, han sido, o sea, no te dicen que yo quiero irme a un juicio o denunciarle delante de un tribunal y tal. Lo que te piden es yo quiero un sitio donde poder dormir con mis hijos. Yo quiero un trabajo para poder sobrevivir, para cuidar mi propia vida y la de mis hijos. Y muchas de estas mujeres no se van de estos matrimonios por falta de una independencia económica, de una persona que les respalde, que les entienda, que no les juzgue, porque a veces nuestra propia familia, nuestras propias comunidades nos venden, nos expulsan. Es la realidad que cuentas tú, es la realidad que cuenta Yaili, de otras tantas realidades de mujeres que viven esta situación. Así que estoy completamente de acuerdo en el que el gobierno tiene su rol, tiene su responsabilidad que todavía no está cumpliendo, por lo menos en este país que es Camerún. O sea, nos llegan los casos de violencia machista cuando nos quieren decir que han matado a una mujer, pero no hay ningún mecanismo de prevención de esto. Desde la primera, o sea, una persona no se levanta del día a la mañana y te mata. O sea, esto empieza por una bofetada que te da, o por un golpe que te da y te acaba matando, porque tú sigues viviendo en la misma casa, en el mismo techo, que la persona que te está violentando. Así que es una realidad tremenda y estoy completamente de acuerdo contigo. Para seguir un poco sobre la trayectoria de tu heroína, a lo mejor tu propia experiencia sobre la migración, ¿no? Y tu libro aborda la realidad de la prostitución, cómo esta mujer camerunesa que llega a España y del día a la mañana se ve abandonada por la persona que la había traído a España, tiene que vivir, tiene que sobrevivir. Entonces se prostituye o la prostituyen para poder salir adelante. Yo no sé, ¿qué reflexión haces tú sobre el tratamiento de los cuerpos de las mujeres en situaciones de migración? Nuestros cuerpos siguen siendo nuestras propiedades, sobre todo cuando nos encontramos en situaciones como aquellas, como la que vive Canary, por ejemplo. No tiene educación, fue con su esposo y se fue porque no ha funcionado el matrimonio, no ha funcionado no por culpa de su esposo, sino por culpa de su suegro. Se encuentra en la calle y tiene que sobrevivir, tiene que comer algo. Y se encuentra en una cafetería y la reclutan, si puedo expresarme así. ¿Habría podido decir no en las circunstancias en las que estaba en aquel momento? Yo no sé. Decir no habría significado que, bueno, pues decir no significa que no va a tener donde caerse muerta, donde dormir, no va a tener nada que comer, y pues acepta
trabajar con la señora, pensando a lo mejor que en el día de mañana o que estaría allí una temporada, el tiempo necesario para organizarse y encontrar otra alternativa mejor. Pero en aquel momento es lo único que ella tiene y lo acepta. Y se prostituye. No le gusta prostituirse. Yo no creo que a nadie le guste prostituirse, pero lo hace porque es lo que tiene en aquel momento. Ella lo hace y un montón de otras mujeres con las que se encuentra en la casa de cita, en esa casa de cita donde trabaja, que vienen de América Latina y de muchos otros sitios. Se prostituyen para sobrevivir y también porque alguien las está utilizando para ganar dinero. O sea, su cuerpo no les pertenece. Si yo me prostituyo porque quiero y no tengo ningún jefe que me espera al final de cada día con la cuenta, con el dinero que he trabajado durante todo el día, yo trabajo y el dinero es mío, pues podría, a lo mejor podría aceptarlo, pero si yo lo hago porque alguien me está obligando a hacerlo, entonces yo no soy dueña de mi cuerpo. Y las mujeres seguimos sin ser dueñas de nuestros cuerpos. Las que se prostituyen y las que no se prostituyen, porque yo veo, por ejemplo, en una pareja, por ejemplo, ¿cuántas mujeres te van a decir que, por ejemplo, si el marido se quiere acostar con ellas, cuántas te van a decir que, cuántas les van a decir a los esposos que no, es que hoy no quiero hacerlo? Es en francés decimos le devoir conjugal. La palabra devoir ya dice mucho. El devoir conjugal es una obligación, tienes que hacerlo. Ni se preguntan si estás de acuerdo con hacerlo, si te gusta, incluso si le dices que te gusta a muchos, si les dices que te gusta, van a decir que, vamos, que eres una prostituta, porque a nadie se le ocurre, por ejemplo, que a la mujer le pueda gustar el tener sexo, por ejemplo. Es una obligación, tienes que hacerlo. O sea, tu cuerpo tienes que estar dispuesta cuando tu marido o tu compañero o tu pareja está dispuesto. Las cosas no deberían ser así. El cuerpo, nuestro cuerpo es nuestro cuerpo y tenemos que poder disponer de nuestro cuerpo como a nosotros se nos antoja. Pero hasta la fecha no lo es. Para muchísimas. No estoy diciendo que eso ocurre, no. Estoy diciendo que a un montón de mujeres todavía su cuerpo no pertenece. Eso debería cambiar. Y muchas de las mujeres migrantes, estudiantes, las que no son estudiantes, pasan por eso, por este camino, por las casas de citas que en España hay un montón, los clubes de carretera. Y yo la primera vez que fui a España, yo me di cuenta, yo lo descubrí y a mí me pareció, yo nunca había visto semejante cosa. Había un montón y sigue habiendo. Y en esas casas, en esos clubes de carretera, las que trabajan ahí son inmigrantes, son mujeres inmigrantes africanas, las de Europa del Este, las latinoamericanas, las suramericanas, casi todas son inmigrantes. Y muchas van indocumentadas, o sea que no pueden moverse, la movilidad no existe, y viven con el miedo en la tripa porque en cualquier momento puede aparecer la policía y llevarlas a no sé dónde. Y si no están en las casas de citas o en los clubes de carretera, están en los parques. En Madrid hay un montón de parques donde las chicas, las inmigrantes, van a trabajar. Pues es una realidad que he visto y yo quería contarlas. Y muchas chicas cuando salen de África o de sus países con las promesas de trabajo, te voy a dar trabajo, que he montado, tengo un hotel y necesito empleadas, vas a trabajar conmigo en mi hotel. No es de hotel nada. Cuando llegas allí, pues te encuentras, te quitan tu pasaporte y te meten a trabajar, te ponen a trabajar en un club de carretera o en una casa de cita. Y tienes que devolver el dinero que utilizaron para hacerte el pasaporte o pagarte el transporte. Son realidades que existen y tenemos que hablar de ellas para que nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras primas que quieren viajar, que quieren dejar su país porque piensan que todo está perdido aquí, que no hay ningún porvenir aquí, que no hay no sé qué, no sé cuánto, que este es el infierno. Por cierto, la vida no es nada fácil en África, no es nada en estos
muchos demonios, como a mí me gusta decir, de tragedia, mucha corrupción, mucha miseria, pero que sepa que el Eldorado no existe y que a veces la solución es peor que la enfermedad. Es peor que la enfermedad. Y a eso me refiero cuando yo la historia de las chicas con la caja en ese club de carretera y esa casa de cita es una realidad tremenda, tremenda. Totalmente, Celine. Yo creo que tienes que volver a los anfiteatros para seguir contando esto a las nuevas generaciones. En todos los anfiteatros, creo yo. Yo lo he hecho. Que ni me doy cuenta que el tiempo pasa tan rápido que se te escucha. Antes de la última pregunta, ¿no? Que sería más tu opinión sobre la interseccionalidad y esto, es que se nos está cayendo una lluvia de preguntas, de gente que te quiere hacer un montón de preguntas. Así que te iré pasando las preguntas así de una en una para que vayas contestando, ¿no? La primera pregunta para ti, como educadora, ¿cuáles crees que son las dificultades para que el sistema educativo incorpore el enfoque de género en educación? ¿Cuáles serían las dificultades para que se pudiera incorporar el enfoque de género en educación, en los colegios, en las universidades? La primera dificultad, yo creo que la primera dificultad es conseguir que los que deciden de los programas que estudiamos en los colegios, que entiendan lo que es el patriarcado y las consecuencias del patriarcado, tanto sobre las primeras víctimas, que son las mujeres y las niñas, como las familias, las comunidades y los países. Porque las mujeres en casi todos los países del mundo forman más de la mitad de la población. Son una fuerza increíble y no estamos utilizando toda esa fuerza para luchar, para desarrollar nuestros países. Una mujer preparada, una mujer que sabe, una mujer que tiene todo el potencial, toda la fuerza, toda la inteligencia, todos los recursos necesarios para poder participar efectivamente a la construcción de su país, es un tesoro, tesoro increíble. Y debemos decirlo, es que todo el mundo cuenta, la aportación, la contribución de todo el mundo es importante para sacar a nuestros países del círculo de la pobreza en que estamos. Entonces, no nos podemos pagar el lujo de seguir dejando a las mujeres a la periferia. Tenemos que, y para que eso se convierta en una realidad, para que el estudio del género sea alguna realidad en nuestros países, para que pase a formar parte de los programas educativos, los que deciden tienen que estar conscientes, tenemos que conseguir que ellos se den cuenta. Es importante. ¿Qué vamos a ganar si el género pasa a formar parte de los estudios? Si ellos lo entienden, entonces será más fácil integrarlo en los programas de estudios. Por ejemplo, otro ejemplo que pone en relieve la importancia de implicar no solo a los dirigentes, sino a los hombres, porque no vamos a conseguir nada si no caminamos con nuestros hombres. Yo llevo años organizando en mi pueblo, en los colegios de mi pueblo, sesiones de educación para la salud sexual y reproductiva. Y a veces no he podido organizar estas sesiones en muchos colegios de mi comunidad porque los directores, es que para ellos no ven la importancia de semejante actividad, por ejemplo. Y si no están de acuerdo, no puedo meterme, no puedo organizar mis sesiones. O sea que uno de los trabajos, de las tareas que tengo es convencer, pero cuando se trata de mujeres, la cosa es mucho más fácil, porque las mujeres sabemos cuál es el problema, conocemos cuáles son las consecuencias de un embarazo no deseado, por ejemplo, en la vida de una niña, de su familia y de la... Entonces, convencer a los dirigentes entonces de la importancia de incorporar el género, las consecuencias del patriarcado y de las discriminaciones
tanto en las víctimas como en las familias y las comunidades. Entonces ellos van a dirigir, a tomar la decisión que todos. Genial, genial, completamente de acuerdo. Ya que hablas del camino de los hombres, de las dificultades en a que los hombres lo entiendan, este camino, ¿no? Alguien hace la pregunta de saber cómo piensas tú que se podría incorporar a los hombres en la lucha, o cómo piensas que pueden cambiar ellos su chip. ¿En qué podrían cambiar ellos su chip, los hombres? Pregunta para ti. ¿Cómo incorporar a los hombres en la lucha? Lo que decía, lo que decía hace algún momento, la manera como educamos a nuestros hijos. ¿Cómo los educamos? Desde la base, con el ejemplo. Porque si tu hijo te ve como padre, un dictador, un verdadero terrorista con su madre y con sus hermanas, de manera inconsciente lo giraba todo en su mente y mañana de manera inconsciente va a reproducir lo que vio haciendo en casa. O sea, cosas sencillas. A la hora de ir a hacer compras, en lugar de llamar a tu niña, llamar a tu hijo, por ejemplo. Vámonos, venga, vámonos a hacer las compras. En la cocina, cuando estás cocinando, oye, por favor, ven aquí. No para ayudarme, porque no es trabajo, o sea que la cocina no es actividad mía, no es actividad de las mujeres. Vivimos en una misma casa, lo de lavar la ropa, lavar los platos, no son actividades de las niñas. No son actividades de las niñas. Todo el mundo vive en la misma casa y todo el mundo debe contribuir y participar, o sea, educar desde la base, desde la casa, tanto a los niños como a los maridos y a los esposos. Y eso, cuando yo organizo las sesiones de educación sexual, por ejemplo, a la salud sexual y reproductiva, yo invito a todo el mundo, no solamente a las chicas, pero a los chicos también, a los hombres también, porque los chicos pueden tener hermanas, pueden tener novias, pueden tener, y si a tu novia, por ejemplo, si tu novia tiene reglas, por ejemplo, reglas, y quiere compresas, tienes que saber de qué va todo el asunto, no es solamente asunto de las mujeres, o sea, las oportunidades no faltan, y cualquier oportunidad debe servir para invitar a nuestros maridos, esposos, hijos, para que sepan que, oye, los derechos humanos, las mujeres son seres humanos y tienen derechos que debemos promocionar, respetar y aplicar. Y predicar con el ejemplo, sobre todo, porque una cosa es decir, hay que hacer esto, aquello, y luego hacer el contrario, no, predicar con el ejemplo. Y oportunidades siempre hay, muchas. Totalmente. Muy bien. Ahora una pregunta sobre la edición de tu libro que hace alguien y te pregunta si has tenido muchas dificultades en editar tu libro en otros países por el tema que aborda el libro, por la temática que aborda el libro. Yo entiendo que sería más bien el racismo tal como lo describes o la prostitución, ¿no? O sea, sobre todo más el racismo, creo. Que se quiere referir la persona. Si has tenido más dificultades en otros países, en otros sitios para editarlo, como lo que nos has contado antes, que te llamaron para modificar, a modificar aspectos, que no era de todo la verdad. No, el primer libro que yo publiqué en España es ¿no? La antología de cuentos, con editorial Página de Espuma. Son cuentos que abordan la problemática de muchos cuentos, pero todo fue fenomenal. Me llamo Caneve, no hubo ningún problema, excepto el caso que del que hablaba hace poco, porque la señora hablando y me dijo, mira, es que el racismo no es inverosímil, es que tienes que contar cosas que la gente pueda, y yo le dije, no, yo contar una historia, no quiero, como dije, yo no quiero mover ni una coma, o sea que o publicamos el libro así,
o no lo hacemos. Entonces me dijo, bueno, y pues nada, y lo publicaron sin modificar nada y ahí está. Y es una pena, Vale. y es una pena que lo haya tenido que hacer en España, porque el libro no está en Camerún. Yo tengo algunas copias en mi pueblo, pero el libro no se encuentra en ningún sitio. Y cuando publicas ahí en España, siempre, cuando publicas fuera de tu país, siempre cuesta mucho traerlo Traerlo al país. pero el otro día me di cuenta de que el editor, el editor de Amal, de Yaeli Amal, también publica libros en español. Yo no lo sabía. Entonces estuvimos hablando y a lo mejor nos podemos poder usar la decisión de todo el mundo. Y que lo que es mi deseo, lo que es mi sueño, lo que escribo para Claro. mi pueblo, mis paisanos también. A mí me encantaría que me pudieran leer. Para eso escribo. Totalmente. Pues me siento privilegiada haber podido tener tu libro. Alguien pregunta... Perdón. Dime, te escucho. Perdón, que no te he oído antes, se cortaba un poco. Que te escucho, ven. Vale, que... Decía que venga. Alguien pregunta si has pensado alguna vez hacer y incorporarte en la política para poder cambiar estos aspectos de la realidad que describes, o tú piensas que el trabajo desde la comunidad, lo que haces desde tu pueblo, es más transformador. Repito la pregunta. ¿Has oído? Sí. Vale. Por favor. Te repito la pregunta. Que alguien pregunta si has pensado alguna vez incorporarte en política para poder cambiar estos aspectos de la realidad, o si tú piensas que el trabajo desde las comunidades es más transformador. Yo empecé a moverme por el mundo del desarrollo en el año 97. Estamos en 2021. A veces se me acerca la gente, me pregunta, me hace la misma pregunta, es que tú no piensas, tú deberías pensar en meterte en política, porque si estás allí en las mesas donde toman decisiones será mucho más fácil. Por ejemplo, me costó una barbaridad, me costó 5 años sacar la autorización para abrir mis colegios, los 2 colegios que tengo, por ejemplo. Las complicaciones era increíble, de abandonar. Considerar meterte en política. Sí, me lo están diciendo y lo voy considerando. El pasado lunes, durante el debate que tuvimos en el Instituto Francés, también la pregunta se hizo, me hicieron la pregunta a los que estaban en el panel, después del discurso, porque yo di un discurso ahí después de recibir el premio, y después me preguntaron, ¿qué esperas? ¿A qué esperas tú para subir? Porque es que necesitamos a gente con estas ideas, con esta energía y con estas... A mí me interesa porque... Y me interesa porque veo la oportunidad que me ofrece para servir mejor a mi gente. Porque de estar ahí en la mesa, hay realidades que compartiría y si comparto esas realidades, las van a tomar en cuenta a la hora de tomar políticas y un montón de cosas. O sea que sí. ¿Y por qué no? Yo soy muy difícil. Por la gente lo que
tercera por lo que pasa, ¿no? Pero no será fácil, pero como voy simplemente para servir a mi pueblo mejor, lo que ya estoy haciendo desde para poder hacer el trabajo que ya llevo haciendo desde 1997. Sí, me interesa. ¿Más preguntas? Y es mucho trabajo, Celine, es muchísimo trabajo Dime. lo que ya estás haciendo. De verdad, enhorabuena. Es un orgullo, es muy inspirador todo. Y el camino de la transformación de las luchas desde el sur es bastante, anima mucho e inspira mucho. Yo personalmente cuando te lanzarás en política, pues te seguiré para llevarte la maleta. Pues, sí, totalmente. Otra persona pregunta, ¿cómo piensas tú que se podría entender el feminismo negro africano? ¿Y cómo se podría entender? ¿Y qué diferencia piensas que hay entre el feminismo negro africano y otros feminismos? Por ejemplo, el feminismo en América Latina y en el Caribe. ¿Qué diferencia piensas que hay entre los feminismos negroafricanos y los feminismos latinoamericanos o del Caribe? Si es que la hay. Yo cuando estaba en España tenía muchas compañeras de Latinoamérica. Y la verdad es que cuando hablábamos de nuestras realidades no hay tantísima diferencia. El machismo sigue vivo, el machismo sigue vivo. Si en Colombia matan a las mujeres como lo están haciendo de manera, o sea, que no pasa ni un solo día sin que aparezca una mujer en un terreno abierto matado, eso es una realidad cotidiana. En África, en Camerún, por ejemplo, vamos, no tenemos muchas experiencias, lo cual no significa que no haya machismo, no. Lo cual no significa poligamia. No sé si en Colombia hay poligamia, en África, en mi región, en Camerún, en la región que la poligamia es una realidad, es un sistema que existe. Y no hay que tocarlo porque nadie te deja tocarlo. Los hombres te dicen, no, es la tradición. Por cualquier cosa, no tocarlo, que hablan de tradición, como si la tradición fuese algo lluvido del cielo. No, los hombres, las personas, los seres humanos somos los que creamos estas costumbres y dentro de 100 años seremos los antepasados de los que estarán dentro de 100 años. Entonces, las costumbres que tenemos hoy en día las podemos cambiar si queremos cambiar. Si no las cambiamos, entonces dentro de 100 años, los que estarán dirán, nuestros antepasados vivían así o así. Entonces, en Colombia, en Latinoamérica, yo no sé si existe la poligamia, pero yo sé que el machismo existe y en África, en Camerún, en mi pueblo, el machismo existe. Machismo existe. La mujer tiene que cuidar de su casa, de su familia y hay cosas que todavía no podemos hacer. Y eso es una realidad que compartimos. O sea, estamos en el mismo barco, el barco del patriarcado que nos roba un montón de cosas, pero hay algunas diferencias. Hay algunas diferencias. Me interesa muchísimo, por ejemplo, la próxima conversatoria, a mí me gustaría, yo quiero apuntarme para aprender más de lo que la compañera estará aquí presentando, porque la verdad yo quiero saber qué pasa, comparar y ver dónde nos juntamos y dónde nos separamos. Yo sé que hay un denominador común que es el machismo, el patriarcado sigue allí, más o menos duro, más o menos brutal, pero sigue allí, machacando, limitando, impidiendo, limitando, reduciendo, sigue allí. Eso es lo que puedo decir con respecto a esta pregunta. Pues esto,
Yo es lo que pienso también. O sea, a veces cuando te hacen esta pregunta, la diferencia, pues hay muchas diferencias, muchas realidades que vivimos y que desde otros ámbitos nos viven. Pero hasta siempre que tendremos algo ahí en común, estas luchas llegarán a entenderse, aunque no vivamos todas estas realidades de la misma forma, pues seguiremos luchando para acabar con el machismo que tanto nos aplasta. Pues yo creo que es la última pregunta de los invitados, de la gente que nos está oyendo. Alguien pregunta qué interpretación haces tú, sobre el patriarcado y los procesos y los procesos coloniales. Si tú piensas que ya no te veo, Celine, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, estoy aquí. Vale. ¿Estoy aquí? ¿Tú me ves? Sí, ahora sí. Que la pregunta era sobre qué piensas tú del patriarcado y de los procesos coloniales. Yo entiendo por esta pregunta que es cómo el patriarcado se unió con los procesos coloniales o con la colonización cómo la colonización contribuyó a fortalecer el patriarcado, sobre todo en los países africanos, ¿no? Más o menos algo así. ¿Qué interpretación haces tú de los dos aspectos, de las dos cosas, ¿no? El patriarcado y los procesos coloniales en África? Lo que diría de esa pregunta es que antes de llegar la colonización a África, muchas sociedades africanas no tenían el patriarcado. No tenían el patriarcado. La mujer tenía un papel importantísimo. Mi comunidad, por ejemplo, la mujer era la presidenta de en hablar con las jefas, con las vicepresidentas, si podemos llamarlas así. Había decisiones, tenían un papel importantísimo y las respetaban. Participaban en consejos de decisiones donde se tomaban las decisiones, las medidas necesarias para dirigir el pueblo. Incluso hoy en día seguimos a ver cómo lo digo yo, o la segunda persona, la persona más cercana al jefe, algo así como el primer ministro. Y esas mujeres eran tan poderosas que algunas incluso tenían esposas, o sea, una mujer que tiene mujeres, o sea, porque su papel era como un hombre, ¿no? Y tenía mujeres, tenía su casa con sus mujeres, una mujer que tenía mujeres. Eso existía. A las mujeres se les respetaban, tenían su papel, actuaban y contribuían con lo que podían, con lo que tenían a dirigir su pueblo. Pero cuando llega la colonización, pues nos imponen, llegan con su forma de ver la vida, con su religión y nos dicen que nuestros dioses son salvajes y que nuestras costumbres no sirven para nada, que tenemos que dejar de tener 40 mujeres, que tenemos que ir a la iglesia. Entonces llegan con su forma de ver la vida y lo cambian todo. Y la mujer deja de ocupar el protagonismo para pasar a ocupar un sitio, y pasa a ocupar un lugar ahora detrás, ya no camina al lado del hombre como era antes, sino pasa a ocupar el sitio detrás de él. Entonces, desempeña un papel importantísimo el patriarcado con la llegada de la colonización, y eso sigue hasta la fecha. Estamos luchando hoy en día para desarraigar las costumbres implantadas por la colonización y que la mujer vuelva a tener el protagonismo que tenía antes, porque sí teníamos protagonismo antes, hacíamos cosas, teníamos derechos antes. El matriarcado, eso se llama. Antes en África teníamos lo que llamábamos el matriarcado, con la madre, el pilar de la familia.
pero eso lo hemos perdido y culpa, buena culpa de ella viene de la colonización. Evidentemente. Evidentemente. A mí me recuerda esto, el famoso Código de Napoleón, ¿no? Que eran como unas leyes muy, muy establecidas que rompieron totalmente con la situación, la posición de las mujeres en las sociedades africanas precoloniales. Y entonces a partir de ahí empezó todo lo de pedir los permisos al marido para poder salir a la calle, para poder tener yo no sé qué, habría que todo esto vino con las leyes, muchas de estas cosas también vinieron con las leyes coloniales, o sea, que de ahí la importancia, ¿no?, de hablar de un feminismo decolonial también, que libre de todos estos aspectos coloniales que durante siglos y tantos años se nos ha ido inculcando. Y también el feminismo, entender el feminismo desde la interseccionalidad, ¿no? La gente que quiera entender este feminismo, que lo quiera vivir, que hasta que consigamos un feminismo decolonial interseccional que tome en consideración todas estas realidades, todas estas especificidades de todas, pues no llegaremos a tener un feminismo que nos cuide a todas. Yo no sé qué piensas tú precisamente de esto, de la interseccionalidad como enfoque en el feminismo. Sí, esto sería la última pregunta, porque muchas gracias. Hemos hecho tantas y tantas y ya estamos llegando a la hora de cerrar. Así que última pregunta sobre esto, la interseccionalidad en el feminismo, para entender las experiencias de las mujeres migrantes también. Sí, la interseccionalidad, hay que tener en cuenta la especificidad de cada contexto en el que estamos. O sea, como he dicho, tenemos un denominador común que es la realidad que muchas conocemos. Nuestros derechos siguen sin respetar nuestros derechos. Pero dentro de eso, cada uno, una mujer española, por ejemplo, no tiene las mismas preocupaciones que una mujer camerunesa. E incluso aquí en Camerún, por ejemplo, yo, Bamileke, hay muchas cosas que no tengo que ver con mi paisana de Bertua, por ejemplo, del norte del país. Sin embargo, los derechos tenemos que luchar para conseguir nuestros derechos, pero dentro de eso las realidades cambian y el feminismo debemos tener en cuenta esas realidades para que todo el mundo tiene que estar incluido. Si nos conformamos, si nos limitamos simplemente como a la gente, a algunas personas les encanta decir las mujeres. No hay no hay una mujer, somos mujeres y mujeres con distintas necesidades, distintas preocupaciones. Por un lado, yo todavía estoy luchando porque tengo hambre, por otro lado, ya tengo comida, ya tengo casa, ahora quiero estudiar y tener mi doctorado. O sea, nuestras necesidades son específicas, pero tenemos un mismo denominador común, que es eso, luchar por nuestros derechos. Si yo decido no estudiar, es una cosa, pero si me impiden, si hay barreras, si hay obstáculos, entonces es otra cosa. Entonces debemos luchar, las que ya estamos aquí donde estamos, porque las que no pueden, no porque son tontas, sino porque hay obstáculos para que esas también puedan, porque no queremos dejar a nadie atrás, no queremos dejar a nadie atrás. Eso sí, feminismo interseccional era muy importante, implicar a todo el mundo teniendo en cuenta las especificidades de cada uno, para que el feminismo no sea lo que la gente está pensando, que estamos aquí para robar los derechos de los hombres, para ser como los hombres. No, estamos aquí reivindicando algo muy preciso, una igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, porque somos humanos y tenemos derechos, todos tenemos derechos, y no hay razón, no hay motivo porque se nos quiten esos derechos, no. Y lucharemos, no pararemos hasta que construyamos este mundo con el que todos soñamos. Es lo que quería decir. Muchas gracias, Celine. Ya llegamos al fin y te leo este mensaje de una hermana que te dice: gracias por compartir esta realidad. Efectivamente, el primer paso es conocer
para entender y solidarizarse. Que siga corriendo esta pluma tuya por nosotras las mujeres. Es un mensaje para ti. Así que muchas gracias, Celine, por este tiempo, por compartir con nosotras todo tu vida, tus experiencias, tus luchas, tu realidad. Y es súper inspirador, otra vez, te lo voy a decir, y ha sido un honor, un placer abrir este ciclo de conversatorio contigo y espero de verdad que ya te lo digo, que no va a ser el último, es el primero de muchos otros, te tendremos más veces por aquí. Te invitaremos a conocer los proyectos de cerca y lejos en Camerún. Las partes hasta que trabajamos con las mujeres, con los niños y alguna ocasión veremos si llegamos al oeste también a ver tus colegios y tu trabajo ahí. Así que ha sido un honor, un placer de tenerte aquí y muchas gracias en nombre de todas las personas que se han conectado y que has inspirado hoy. Muchísimas gracias por darme esta tribuna, esta oportunidad para hablar. Es un honor también porque saber es el primer paso, Si no sabes, la ignorancia, cuando no sabes, pues no te importa, ¿no? No puedes no puedes hacer nada. Así que estoy aquí para compartir y estaré yo, ya sabes dónde estoy. Cualquier cosa, si quieren que vaya a hablar, pues encantada lo haré, porque lo llevo haciendo desde hace un montón de años en Camerún, fuera de Camerún, en cualquier parte. Cuando me llaman, yo voy volando y hablando, porque tenemos que hablar, tenemos que correr esa cortina para enseñar a la gente quiénes somos, lo que estamos haciendo, nuestras luchas, nuestros miedos, nuestras esperanzas, y tenemos que hablar de ello y solidarizarnos, como acaba de decir el participante, solidarizarnos porque juntos nada es muy complicado, juntos podemos alcanzar o realizar un montón de cosas. Así que muchísimas gracias y venga. A ti. Pues nada, chao y muchas gracias a todos y a todas que os habéis conectado. Nos vemos el próximo sábado con otra invitada. Chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego.